Junta de las Radios que Piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 8:11, queremos saludar a esta hora de la mañana al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. ¿Cómo está, Lautaro? Buenos días. Muy buenos días, Patricio. Yo estoy muy bien y a disposición de esta conversación. Sí, bueno, gracias, Lautaro, por la posibilidad de poder conversar esta mañana con nuestros auditores, auditoras y televidentes. Quería partir por aquí y luego vamos a ir poniendo el foco en algunos asuntos. ¿Cómo describiría usted de la manera más sintética posible lo que ha ocurrido en estos días en lo que ha terminado vinculándose públicamente el secuestro del teniente Ojeda con el Partido Comunista? En fin, ¿qué descripción haría usted de ese vínculo, ¿no? Que es el que en la práctica se ha ido produciendo? A ver, lo primero es manifestar la opinión de que estamos frente a un hecho que es exageradamente grave. Que toda vez que construimos hipótesis para buscar profecías autocumplidas, lo que hacemos es cambiar el foco y relativizar la gravedad del fenómeno. Y entonces trasladar como que esto fuera un tema optativo de brigadismos, de expresiones partidistas, etc. Lo ha dicho quienes están investigando, no yo. Esto está directamente vinculado al Tren de Aragua, está vinculado al crimen organizado, y son ya presencias, implosiones que no conocía la sociedad chilena. O tenemos una mirada que aborde primero la soberanía del Estado respecto a lo que es el narcotráfico, el crimen organizado con espacios más allá de la frontera, o se trata de usar abusivamente una relación con el proselitismo bajo, porque no tienen nada de proselitismo. No creo que alguien se vaya a formar en la odiosidad, en la mentira, en el cargo y la caricatura. Eso es lo primero. Lo segundo, cómo yo interpreto esto, fácil, Leo. Hay en la derecha más reaccionaria, incluso ella que se reivindica que no nació en el tiempo de la dictadura, que son generaciones nuevas, etc. Hay un ADN de fobia contra quienes sostengamos ideas directamente contrarias a las que ellos postulan, para buscar por la descalificación y por la campaña propagandística un descrédito, en este caso del Partido Comunista. Se dijo bien de parte de la ministra vocera de gobierno, terminó, se supone, la Guerra Fría, y la Guerra Fría existió. El macartismo existió, la persecución a los comunistas existió, la relegación de los comunistas existió, la proscripción legal de los comunistas existió. No son fantasmas. Lautaro, y cuando... Sí. De fenómenos como este. Lautaro, y eso muestra la debilidad que tiene la derecha más reaccionaria de abrirse a la convivencia en la diversidad, de abrirse a una sociedad plenamente democrática donde todo el mundo tenga espacio, y que sea la soberanía ciudadana la que determine el papel que cada uno juegue. Lautaro, y cuando desde esos sectores que usted describe se dice que el Partido Comunista no es lo suficientemente consistente en materias como el compromiso con la democracia y los derechos humanos, ¿qué contestaría usted? Que conozcan la historia, que no tiene 3 años, ni 10 ni 8, tiene 112 años. La historia del Partido Comunista de Chile está directamente vinculada a todos los procesos que buscaron siempre ensanchar la democracia, desde el derecho a voto, el derecho a voto de los analfabetos, el derecho a voto de los no videntes, el derecho a voto de la mujer, el derecho a voto de la juventud, para ampliar la soberanía ciudadana, hasta los derechos sociales como derechos que el Estado debe responder tanto en el trabajo, en el salario, en la vivienda, en la educación, en la salud. Esa es la historia del Partido Comunista. Y luego, inmolarse en la defensa de esos valores en la lucha contra la dictadura. Y siempre saliendo con decisión como un instrumento al servicio de una causa popular que supera la militancia en el Partido Comunista.
Y si no, veamos cuál es la expresión que tienen los comunistas en el mundo de la cultura, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la juventud, etcétera. Lautaro, Entonces, pero respecto a ese punto, ¿no? Porque, a ver, yo tiendo a pensar que cualquier persona con sentido común, pienso, ¿no? Debería conceder que el Partido Comunista ha tenido en el caso de Chile un compromiso evidente, ¿no? Con la democracia y los derechos humanos. Pero yendo al tema de Venezuela, y no le quiero preguntar una opinión política, ¿no? Porque, bueno, hemos hablado tantas veces acá en la radio de lo que fue el proceso de descomposición, del bipartidismo en Venezuela, de la irrupción de Chávez, de las políticas públicas que implementó su gobierno. No quiero hablar de eso porque eso es política, no son opiniones políticas. Los informes de derechos humanos, los de los últimos 5 años, los de organismos como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los de Amnistía, que el mismo Partido Comunista da por válidos, por ejemplo, cuando se habla de la violación a los derechos humanos en Chile, o que se suelen invocar para hablar de lo que ocurre en Gaza, y que dicen que en Venezuela ha habido un deterioro tanto de la democracia como violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y ayer un panelista decía acá en la radio, bueno, el Partido Comunista no ha condenado eso, ¿no? ¿Qué diría usted a ese respecto? a ver, diría que el Partido Comunista tiene un aprendizaje propio, no de este segundo, a propósito de su mirada en el contexto de la convivencia internacional. Y tiene independencia para decir que valora procesos de transformaciones que evidentemente van en beneficio de amplias mayorías y que tiene sentido crítico frente a lo que ocurra dentro de esos procesos que no se correspondan, entre otras cosas, con el respeto a los derechos humanos, y lo ha reconocido el propio gobierno, régimen bolivariano. Pero más allá de eso, es nuestra mirada. Nunca más una mirada en el plano internacional que no tenga sentido crítico frente a los fenómenos, pero que no se entregue respecto a la pauta imperial que quiere dictaminar qué sociedad se puede construir y cuál no. ¿Y usted? Nunca más. Sí. ¿Sí? Y para preguntarlo bien directamente, no es el tema central de la entrevista, Lautaro, ya volveremos a los otros asuntos, pero para preguntarlo bien directamente, ¿eso quiere decir que ustedes tienen un sentido crítico respecto a lo que está ocurriendo con los derechos humanos en Venezuela? Yo creo que lo tiene, pero debo decir que en rigor con la verdad y no con el prejuicio, lo tiene el propio gobierno de Venezuela. Pero lo tiene. El Partido Comunista, si la pregunta es esa, lo tiene. Pero no solo lo tiene el Partido Comunista. O sea, la alteración de rigor es que habría, digamos, de parte del gobierno, del sistema venezolano, un laissez-faire frente a ese tema, cuando ellos mismos, digamos, tienen incluso procesos y condenados por atropellar los derechos humanos. Pero no es el punto. Yo no soy de Venezuela, ni es mi tema de Chile, y yo me toca aportarle a la causa emancipadora desde mi territorio, desde mi realidad, desde mi propuesta, desde mi pueblo. Pero lo hago con ese sentido. Lautaro, bueno, una de las cosas que hemos criticado acá en la radio es que el tema del crimen organizado en Chile, el sistema político no logra por terminar de enfrentarlo como un problema de Estado, ¿no? Y eso requiere acuerdos, requiere ceder. Lamentablemente, cuando ocurren cuestiones como estas, terminamos hablando más de coyuntura que de los temas de fondo. Si usted pudiera decir en su consideración cuáles son los 2 o 3 temas con los cuales hay que enfrentar este asunto, más aún siendo, parece ser, el principal problema que tenemos hoy día es un crimen organizado de carácter transnacional, es decir, que se origina o tiene sus formas originales de organización en otros estados, ¿no? ¿Cómo se debería enfrentar este asunto en su opinión? A ver, en mi opinión, primero, tú lo has dicho, esto es un tema que trasciende fronteras y por tanto se debe enfrentar en un intercambio, ojalá en protocolos, entre distintos estados que son objeto de la misma penetración de una mafia de carácter transnacional. Ahí hay una primera cosa que está poniendo a prueba la calidad de la integración de los países, particularmente a nivel de nuestra subregión, América Latina o América del Sur. Creo que el gobierno está dando pasos importantes
en hacer protocolos, en tener intercambios, sin que esto sea publicidad y nada parecido, para ver cómo se cooperan. Fíjate lo que está pasando hoy día. Ni siquiera hay claridad de la identidad del detenido y de la edad del detenido, porque no tiene la identificación en nuestro país, la tarjeta de identificación. Bueno, pero hay muchas otras cosas que la cooperación entre estados, cumpliendo rigurosamente con una tarea desde el punto de vista policial impecable, sin afección de los derechos humanos, etcétera, debiera y tendría grandes avances. Segundo, hay un problema de dotar de más capacidades el trabajo de inteligencia que permite la prevención de este tipo de crimen organizado, que es tan desolador, que es tan destructivo, que es tan alterador de una convivencia en las comunidades de cualquier sociedad. Y tercero, todas las tecnologías y todos los recursos que den eficacia y eficiencia a la gestión de las policías, para que esto no sean novelas eternas, sino tengan puntos concretos. Y ahí entonces hay otros temas como son distinguir la migración del crimen organizado, tener un tratamiento correcto respecto a los migrantes que son históricos en todos nuestros países de América Latina, respecto a los del crimen organizado. Tener, digamos, un trabajo carcelario que impida que la continuidad de la gestión y el control que tienen las mafias desde las cárceles pueda seguir funcionando sin mayor alteración. Bueno, creo que hay una cantidad de cuestiones vinculadas ya a lo que dije: integración en el plano internacional, inteligencia, tecnología para adelantarse y ser capaces de prevenir y desbaratar, y sobre esa base, digamos, darle el mensaje que corresponde a las comunidades que ven esto con cierto espanto, que los inmoviliza, que los atemoriza, por cierto, con razón. ¿Y usted ve disposición en el sistema político para avanzar en la dirección que usted señala? ¿Perdón? ¿Usted ve disposición en el sistema político para avanzar en la dirección que usted señala? Bueno, si la preocupación manifestada por todos los sectores frente a este secuestro y asesinato es de verdad el fondo, no es un aprovechamiento político, sino una preocupación real por el tema de la seguridad dentro del país, deberá haber. Creo yo que el gobierno va a insistir en iniciativas legislativas que van en la dirección que he nombrado, y bueno, ahí cada sector tendrá que pronunciarse hasta dónde está por contribuir a que el Estado de Chile se robustezca y eleve sus capacidades frente a un hecho que no es puntual, frente a un hecho que ya tiene asolado a varias sociedades, a varios estados y a varios países. Se lo pregunto... Entonces, es un tema que requiere acuerdos, pero serios, sobre la materia. Se lo pregunto, entre otras cosas, porque se ha criticado a la derecha por no tener tanto interés en políticas públicas que vayan en la dirección de seguir la huella del dinero, del crimen organizado. Exactamente, es que ahí es donde está el que cada uno va a tomar posición en los distintos proyectos, porque separar el crimen organizado de carácter transnacional, que ahora ya tienen, qué sé yo, logotipos como el Tren de Aragua y en fin, de lo que es la huella del dinero, de lo que es la penetración en zonas que lleva a que exista una connivencia con el llamado crimen de cuello y corbata, y por consiguiente los delitos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista bancario, desde el punto de vista económico. Separarlo sería una ingenuidad, sería imaginar que no hay una mirada completa de parte de las mafias respecto a cómo controlar y intervenir sociedades enteras. Y por tanto, en el debate que se abre respecto a profundizar y a tener una mejor política de Estado desde el punto de vista de la seguridad, cada sector político tendrá que pronunciarse y tener coherencia frente a eso, si es que de verdad queremos proteger con buenas normas una convivencia sana, tranquila, plena, democrática de todas las comunidades de nuestra sociedad. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a ti, Patricio. Un saludo grande a todas y todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Gracias, Lautaro. Bueno, ahí estaba nuestro entrevistado haciendo un análisis de lo que está ocurriendo con esta discusión sobre seguridad pública. Ustedes bien saben, ha habido en los últimos días señalamientos por algo que el presidente Boric y también la ministra Vallejo han señalado como una expresión de anticomunismo. Hemos dicho también que en relación al secuestro del teniente Ojeda han proliferado las versiones, pero que hay que atenerse a la investigación. También la ministra del Interior ha sido muy enfática en eso, que no le corresponde a los políticos dirimir cuál de las hipótesis son las correctas, sino a la justicia. Y en ese sentido, bueno, esto nos va develando hacia el tema de fondo, ¿no? Que es cuáles son las políticas que debe implementar nuestro país para enfrentar el crimen organizado, porque independientemente de qué es lo que ocurrió con el exteniente Ojeda, que ocurran delitos de esta índole, de esta gravedad en nuestro país, indudablemente debería encender todas las alertas. Son las 8:27, vamos a ir un breve alto y continuamos en Radio Análisis. Programación especial este jueves 7 de marzo de 14 a 16 horas en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a 6 años del Mayo Feminista.